Bueno, chicos, ya estamos grabando nuestro programa de entrevistas de Proyecto K con mi compañero y amigo, el Sensei Efrenaro. Buenos días, Sensei Efren, ¿cómo estás? Buenos días, Sensei, buenos días. Y hoy, Sensei, tenemos un invitado de lujo al otro lado del mundo, de Portugal, ¿verdad? El Sensei Pedro Candellas. Sensei Pedro Candellas, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, ok, para eso, porque es la primera vez que lo hago en español principalmente, entonces vamos a ver cómo ocurre. Yo te entiendo perfecto. Está bien. Sí. Lo oyes Okay, perfecto. vale. Muy bien. El Sensei Pedro Candellas es un Sí. practicante de karate, es un maestro de karate del estilo Goju Ryu, ¿verdad, Sensei? Sí, Goju Ryu. Pero Eso además es una persona, es un autor de libros, es un autor de artículos, de audios, donde nos platica él y nos informa, nos enseña sobre la ciencia en el karate, sobre todo los ejercicios que contribuyen a mejorar nuestro karate. Pero para eso él nos va a explicar y tenemos muchas preguntas para el Sensei Pedro. Pues Pedro, las primeras preguntas que te vamos a hacer es, ¿cómo inicias en karate? Y luego de ahí nos vamos a ir yendo a tu carrera, ¿no? Sí, vale. Lo empecé cuando tenía yo 12 años y empecé con Shito Ryu, curiosamente con un instructor que yo vivo en una pequeña ciudad en Portugal, cerca de España, que tiene más o menos 20.000, 25.000 habitantes. Entonces, no había karate y ha venido un profesor y mi madre, que tenía una escuela de baile y otras cosas así, lo ha cogido para impartir las clases de karate. Y yo lo empecé porque era una cosa nueva. Después, a los 15 años más o menos, el profesor se ha ido y ha venido otro de una ciudad aún más cerca de España, que es Elvas, y es que era de Goju Ryu. Entonces lo cambié porque no habían otras alternativas en Porto Alegre, en mi ciudad. Entonces hasta ahora es Goju Ryu siempre. Y entonces fue por ahí que empecé a practicarlo. Sí, eso es. Y maestro, en tu camino, Sí. en este camino, cuando encontraste el Goju Ryu, ya no buscaste otros estilos practicar porque te gustó el Goju Ryu, porque te llenó, porque encontraste algo ahí. ¿Qué No por encontraste? una cuestión de necesidad, porque el profesor de Chito Río se ha ido, ha venido otro y no había más en mi ciudad. Entonces, o seguía con otro estilo o paraba. Entonces, no era una hipótesis parar porque me gustaba mucho el karate. No tenía en aquella edad la pasión que tengo hoy, ok, no, lo hacía con placer, pero no con una pasión, una dedicación como tengo. Yo empecé a practicar karate como una verdadera pasión por los 18, 19 años, porque por necesidad fui obligado, okay, a empezar yo a enseñar, porque el profesor que yo tenía se ha ido y no había otra alternativa. Entonces, yo empecé por necesidad a impartir las clases para continuar siguiendo con el karate. Y iba a Lisboa, a capital de Portugal, para entrenar con mis maestros. Muchas veces, final de semana, mi padre en el coche me llevaba y así fue mi camino. Empecé muy temprano, demasiado temprano, a entrenar solo, con la orientación de personas de Lisboa, Porto, etcétera, porque en mi ciudad no había nadie que me pudiera siguiendo, enseñando regularmente. Ha sido un punto negativo por un lado, por otro lado, me ha obligado a agarrarme al conocimiento, al entrenamiento, a entrenar todos los días solo, después con algunos alumnos míos un poco más avanzados. Me tenía la obligación de cada vez que iba a mis maestros que fuese mejor, y con lo que me ha enseñado que fuera
lo más perfecto posible para que siguiésemos con los conocimientos, los katas, los bunkais, comité, etc. Entonces, por un lado, ha sido un camino un poco más difícil, pero me ha obligado a agarrarme al karate de una forma que con un profesor regular probablemente era más fácil, pero Claro. vale, Claro. sí, eso es. Sensei Pedro, Sí. ¿alguna vez fuiste parte de la selección de tu país? ¿Competiste? No. No. Por eso mismo, es la única cosa que tengo verdaderamente, ¿cómo se dice en español? Pena, no sé, que me ha faltado, porque yo siempre fui una persona muy disciplinada y pienso que podría ter dado un buen atleta, pero sin un entrenador no era posible, solo era muy difícil, porque yo era mi propio entrenador, era el instructor, entonces nunca he seguido ese camino porque no tenía un entrenador en mi ciudad que me pudiera ayudar en ese camino, entonces no, eso no, como competidor nada. Sí. Entonces tu maestro de Goju Ryu también se fue y fue donde tú empezaste tuviste que decir, tuviste que empezar a enseñar para poder a seguir aprendiendo cuando tu maestro de Goju Ryu también se fue. Sí, eso es. Y una cosa que me ha hecho evolucionar bastante, probablemente porque empecé a enseñar muy temprano, muy cedo. Sí. Y eso, vosotros saben que tienen más experiencia que yo probablemente. Nosotros cuando enseñamos, mira, observamos detalles que como practicantes por veces que nos fallan. Y entonces el facto de ser un profesor desde muy temprano me ha hecho tener mucho cuidado con los detalles. Para mí, para los alumnos, y he aprendido mucho como entrenador también, como profesor, porque si me preguntar hoy, yo empecé impartiendo clases demasiado temprano. Con hoy la exigencia que yo tengo la conciencia que en aquella época los conocimientos que yo tenía no eran suficientes para ser un profesor como soy hoy o hace 10 años atrás, pero ha sido la vida y la persona tiene que adaptarse y no hay otra manera. Pues entonces, así fue. Claro, sin embargo, ahora estás haciendo otro trabajo bien importante. Sí. Y ahora cuéntanos un poco de tu carrera, Sensei, porque tú eres como de educación física, ¿no? Sí. Probablemente, principalmente no sé, en español pienso que se dice máster, ¿ok? He hecho un máster de 2 años con la especialización en karate. Como Porque en maestría Portugal hay sería. sí, porque hay entrenamiento deportivo, pero después cada alumno se especializaba en una modalidad, algunos del fútbol, otros la natación, y así yo he escogido el karate, porque en Portugal hay una cosa que no existe casi en ningún país más. Nosotros tenemos una titulación profesional que no podemos enseñar karate sin tener esa titulación del gobierno portugués. Entonces somos obligados a hacer cursos regulares. Cada 5 años tenemos que tener un número de créditos, si no esa titulación nos es quitada y no podemos impartir clases de karate, de judo, natación, fútbol, tenemos esa obligación. Yo no puedo enseñar karate solo por mi experiencia o porque hago karate hace 20 años, no. Tengo que tener un curso de entrenador, grado 1, 2, 3 y 4, pero no es opcional, es obligatorio. Y entonces decidí cómo era el máster de entrenamiento deportivo, me especialicé en el karate, que es mi gran pasión, a pesar de que estoy ligado a otras actividades, pero esa es mi grande pasión, el karate, sin duda. Entonces eso es una profesionalización del karate, ¿no? Sí. Maestro, Sí. esto que platicas es muy interesante, pero mi pregunta es, ¿quién te capacita a ti? ¿Hay otros maestros de karate que están capacitando a otros maestros de karate como tú? Sí, mi sensei se llama Antonio Moreira, que es de Oporto,
y es el padre de un atleta portugués que coge todas las Premier Leagues, que es Nuno Moreira, que ha sido vicecampeón mundial en los juniors, no sé cómo se llama en español, en el 18, no, 17, 18 años, hace muchos años atrás. Es mi maestro, que es del Porto, es el que me da me acompaña técnicamente, es con el que yo aprendo, continúo, sigo con la parte técnica del karate, los katas, los bukais, el comité, todo eso. Tienen una escuela muy fuerte también en la parte deportiva. Muchos es probablemente el club con más campeones en Portugal. Tiene, por ejemplo, ahora un chico que es el top 6 del ranking de WKF en kata, que es Pedro Carvalho, en los cadetes o juniors. O sea, es un club muy fuerte en Portugal, tanto en la parte tradicional como en la parte deportiva, y son ellos que me siguen dando la parte técnica. Esa parte tenemos siempre una ligación con nuestros maestros. Pero después del punto de vista del gobierno, tenemos que tener una educación desde la parte de la metodología, de la parte científica, es que es obligatorio. O sea, yo puedo ser séptimo dan de karate, si yo no tengo el curso de entrenador reconocido por el gobierno portugués, yo no puedo enseñar karate. No hay esa posibilidad en Portugal. Eso ocurre no solo en karate, pero en todas las modalidades deportivas en Portugal, todas. Desde el Krav Maga, que no tiene parte deportiva, hasta el fitness, hasta todo. Tenemos que tener esa titulación, si no, no podemos enseñar sea lo que fuera. Entonces, el gobierno se toma muy en serio el deporte. Sí, mucha gente no concorda con esa ley que ha salido en 2011 más o menos, pero yo soy en favor de eso por una razón muy simple. Nuestra profesión de entrenadores, de profesionales de la actividad física, nosotros sabemos que muchas veces seguimos enseñando lo que aprendemos hace 20 años atrás. Y la ciencia sobre el entrenamiento sigue con un ritmo extraordinariamente grande. Y entonces es una forma de, por lo menos, el mínimo conocimiento que cada 5 años la persona lo va adquiriendo, el mínimo que sea, ¿ok? El mínimo que sea. Y es siempre mejor do que estar enseñando lo que se ha aprendido en la facultad hace 20 años atrás, o con el maestro que lo ha practicado así a 30 años atrás. Siempre obliga a que tengamos una mínima actualización de conocimiento obligatorio y que no se hace apenas opcional. Eso es. Por ejemplo, Guillermo, perdón llamarlos por vuestros nombres, pero llámame también por Pedro, no por maestro, porque el karate tiene demasiados maestros, en mi opinión. ¿Okay? Pero mira, porque, por ejemplo, Guillermo procura ese conocimiento por sí propio, pero mucha gente no lo hace porque da trabajo. Eso es. Entonces, en Portugal, los entrenadores son obligados a procurar por lo menos un mínimo de conocimiento y no es una opción personal. ¿Okay? Oye, Pedro, ahí está metida también la Federación Nacional de Portugal, la Federación de Karate. Sí, la Federación Nacional de Karate es la que regula la modalidad en Portugal, pero el exclusivo de la formación no está en ellos. Por ejemplo, en Portugal los cursos de entrenadores son impartidos por la Federación, pero también hay una asociación de karate que también puede hacerlo porque ha conseguido cumplir los requisitos para que le pueda dar los cursos con acreditación. Eso es. Pedro, una pregunta más. Entonces, esto, digamos que va evitando entrenadores que son, no sé si llamarles fraudulentos o sin conocimiento, ¿no? O sea, no hay charlatanes o sí hay charlatanes en el karate. Es más difícil, sí, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque también yo no puedo tener el curso de entrenador si no tengo en un mínimo de cinturón negro, por ejemplo, reconocido por una asociación de karate y por la federación. O sea, no puede una persona llegar y ahora voy a ser entrenador de karate
hago el curso y empiezo impartiendo clases. Eso no es posible. Tenemos que tener por lo menos el cinturón, ¿cómo se dice? ¿Castaño? No, sí. ¿Café? No, castaño. ¿Cómo se dice castaño en español? ¿No es café? ¿Marrón? Marrón. Sí, eso es, marrón. Pienso que Café, sí, es sí. café. Antes del negro. Antes Sí, del negro, marrón. Sí, es eso el es. café. Café o marrón, sí, está bien. Ok, vale, vale. Entonces, el cinturón para el primer grado, el café o el marrón, ok. Y después el grado 2 ya tiene que ser por lo menos cinturón negro, reconocido por una organización que sea reconocida por la Federación Nacional de Karate. Ahí ese control tiene que existir. Entonces, yo soy en favor de eso porque pienso que garante, como Guillermo estaba diciendo, que no va cualquier persona a abrir una escuela de karate solo porque sí. Tiene que tener el mínimo de conocimiento de metodología, por lo menos con los niños, por ejemplo. El grado 1 es muy focado en los niños, el grado 2 ya es un poco más amplio también para los atletas, para los adultos, y después tiene así una jerarquía que funciona de esa manera. Muy bien, eso me agrada. Es muy Suena bien. interesante. Y que César yo Guillermo. sepa, disculpa, dime. No, digo que nosotros hemos pensado en cómo hacer eso en México, pero no hemos tenido, y ahorita que nos estás platicando, estamos así porque nos asombra y nos encanta. O sea, está muy bien, No, qué bueno que Portugal tiene eso. No, que yo sepa, Portugal es el único país que tiene ese método. En Brasil, pienso que también han querido hacer lo mismo, pero era una forma muy mala. ¿Por qué? Porque cualquier persona que fuese profesor de educación física, automáticamente podría enseñar cualquier modalidad, que no hacía sentido. Una persona que nunca ha hecho karate, poder enseñar karate solo porque tenía el curso de educación física, no era lógico, no hacía sentido. Y también quería una cosa más radical, es que quien ya enseñaba karate hace 20 años, si no tuviera el curso de educación física, no podría dar clases más. También no hacía sentido. Entonces, en Portugal se ha encontrado aquí una metodología que pienso que funciona muy bien. Hay personas que no les gusta porque piensan que son una forma de ganar, de gastar dinero y por ahí, porque se paga por la formación, claro. Pero yo soy totalmente de acuerdo porque garante un mínimo de padrones de calidad para quien enseña. Yo concuerdo plenamente, perfectamente. Sí, porque finalmente te conviertes en un profesional de tu Eso es, actividad y precisamente. certificado, ¿no? No nada más es Precisamente. inventado. Y tenemos que Perfecto. tener la titulación en el dojo, visible para toda la gente. Y hay personas que ya han sido, ¿cómo se dice en español? Multadas, o sea, Sí, Sí, multada. son multas pesadas, 2, 3, 4 mil euros para quien enseña sin la titulación. Y wow. si no cumplimos los créditos a cada 5 años, la cartera profesional cae hasta que lo hagamos la formación suficiente para volver a tenerla regularizada. Oye, Pedro, Wow. ¿y actualmente estás con la selección, trabajando con la selección o con alguna selección o con algunos atletas? No. ¿No? No, porque yo he empezado en ese mundo ahora. El Karate Science Academy ha sido una ¿cómo se dice? Un hobby, una cosa que yo quería partillar los conocimientos que estaba tirando para mí propio y empecé escribiendo en el blog y por ahí fuera, pues después paramos casi 2 años y ahora he sido invitado por, por, por la Asociación de Karate que está impartiendo la formación de los entrenadores para empezar. Entonces, ahora las personas están empezando a conocerme mejor porque soy de un pueblo fuera de los grandes centros del karate a nivel nacional. Y entonces, vamos a ver cómo las cosas evolucionan a partir de aquí. Pues yo creo que te va a ir muy bien. No hay mucho de lo que tú haces. O sea, hay poca investigación y si la hay, pues está a veces demasiado especializada, demasiado larga, pero tú estás haciendo un trabajo muy bueno en aterrizar los conceptos y ponerlos de manera sencilla para los entrenadores, pues comunes, ¿no? Los entrenadores que no somos
exactamente estudiosos de la educación física, pero que nos encanta el arte marcial. Entonces, Claro, bueno, claro. felicidades por eso y cuéntanos un poco de tu trabajo, de esa parte. Tú tienes un libro, tienes muchos ebooks también y tienes audio, Sí, ¿no? de la parte de la formación de los entrenadores aquí en Portugal, ha sido una cosa muy concentrada ahora. En 2 meses he impartido formación para cerca de 350 entrenadores de varias temáticas. Ha sido un verdadero suceso, las personas les ha gustado mucho porque la ciencia tiene dos problemas y el problema no está en los entrenadores, está en la ciencia. En primer lugar, la ciencia no sabe comunicar con las personas que están en el terreno trabajando. O sea, las personas que hacen investigación tienen un papel fundamental y yo admiro mucho quién está ahí, los datos y investigando y testando, pero después se quedan las bases de datos científicos ahí cristalizados y muchas veces llevan 10 años a llegar la información hasta nosotros. 10 años, 5, 6, 7, a cosas como entrenamiento pliométrico, por ejemplo, es una cosa fundamental para el karate y es una cosa que tiene 60, 70 años y la mayoría de las personas, y no es solo en karate, el entrenamiento deportivo en general es igual. La mayoría de las personas ni sabe lo que es. Los que saben más o menos lo que es, no saben mínimamente cómo aplicarlo. Y tengo mucha pena ver atletas de grande nivel que están aplicando de forma errada un método que podría ponerles, por ejemplo, la velocidad en niveles aún más grandes, pero están entrenando la cosa de forma errada. ¿Por qué? Porque el acceso a ese conocimiento no es fácil porque cuando yo quiero llegar a una base de datos científica, la mayoría de los artículos son pagos. Nosotros para tener acceso a un artículo científico se paga, por ejemplo, 30, 40 euros. Es a uno. Estamos hablando de millares, ¿ok? Y no es fácil. Después tenemos la cuestión de la capacidad de transferir el conocimiento que salen de estudios más generales o de otras modalidades, como por ejemplo el fútbol, tiene mucha investigación hecha en esa modalidad. Karate, infelizmente, no tiene mucha cosa específica, pero nuestro cuerpo funciona igual en todas las modalidades. Después, claro, tenemos que tener la capacidad de adaptarlo a nuestra propia especificidad de nuestra modalidad. Por ejemplo, entrenamiento de potencia, entrenamiento de lo que sea, resistencia. Los principios son iguales porque mi cuerpo es igual en el karate o en el fútbol. Los sistemas fisiológicos son iguales. Simplemente el karate tiene unas necesidades, el fútbol tiene otras, y entonces esa dificultad de transferir lo que leemos sobre el fútbol para el karate también no es fácil de hacerlo. Y es esa puente que yo estoy intentando crear, es intentar crear esa puente entre el conocimiento masivo que existe sobre el cuerpo y sobre el funcionamiento, la mejor forma de entrenarlo, pero adaptarlo con ejemplos prácticos del karate. Por ejemplo, la resistencia. Toda la gente sabe lo que es la resistencia aerobia y anaerobia, pero eso es una cosa completamente abstracta y general que la mayoría de las personas no sabe aplicar al karate, por ejemplo, que no es igual que el fútbol o el tenis o el judo. Tenemos que saber hacer ese transfer. Y es esa puente que yo estoy intentando poco a poco crear entre la ciencia como un todo y el karate, que es mi modalidad principal. Y hasta ahora el feedback, el retorno está a ser muy bueno. Las personas le están gustando porque por la primera vez están comprendiendo cosas que ya habían leído o aprendido aquí o allí, hasta en la facultad o la universidad, y me dicen así: ahora finalmente entendí cómo aplico eso en el karate. Porque falta esa puente y es normal. Básicamente es por ahí. Pedro, tú eres un promotor, digamos, ¿no? De la pliometría. ¿Te gusta trabajar con eso? Sí, Explícanos un poquito qué es y dónde. Y bueno, y además si eso sería lo fundamental en el karate o nada más una parte.
¿Nos puedes abundar un poquito en eso, en la Sí, pliometría? la pliometría me gusta mucho porque yo no tengo preferencia por la pliometría como un método por sí mismo. Pero el entrenamiento pliométrico tiene muchas ventajas. La primera es que puede ser aplicado sin grandes equipos. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, fuerza explosiva. Yo tengo que tener un gimnasio para entrenar fuerza explosiva con cargas máximas o casi máximas. Para entrenar, para hacer algunos entrenamientos como, por ejemplo, la fuerza máxima, yo tengo que tener un gimnasio para ser más fácil para aplicarlo. Pero el entrenamiento pliométrico, yo solo necesito de un dojo, ¿ok? Con tatami, perfecto, sin tatami, con unas zapatillas deportivas, por una cuestión de proteger las articulaciones, por ejemplo, y puedo hacer cosas fantásticas solo con mi cuerpo o con unas mini, ¿cómo se dice? Barreras, ¿no? Barreras para saltar, no sé cómo se dice. Por ejemplo, hasta con un cinturón de karate, yo consigo hacer entrenamiento pliométrico de avanzado, ¿ok? Hasta con nada, yo consigo hacerlo. Por eso, y después tiene una cosa que el entrenamiento pliométrico puede ser aplicado desde los niños y karatecas con menos experiencia, obviamente con adaptaciones, con una más grande preocupación con la técnica, con la progresión y eso y por ahí fuera. Y después con atletas de élite, ¿ok? Es uno de los métodos que tiene más resultados con atletas muy avanzados. Un atleta muy avanzado que quiera continuar incrementando su velocidad o potencia, el entrenamiento pliométrico consigue hacerlo como pocos métodos lo consiguen hacerlo. O sea, tiene tantas ventajas que es un desperdicio que las personas no dominen un método que existe hasta hace 70 años. Y digamos que ese es Un absurdo. el método que tú recomendarías más en enfocarse en el karate. Sí, porque si estamos hablando de un atleta de competición, alguien que lo hace de forma muy dedicada, que entrena todos los días, es fundamental tener un gimnasio para pasar a determinados niveles. Porque no llega el entrenamiento pliométrico, tiene que hacer tiene que entrenar las 4 zonas principales de potencia, ¿ok? Y eso envolve cargas máximas, submáximas, cargas más, ¿cómo se dice? Más sencillas, no, más pequeñas, no interesa. Me está faltando aquí los términos técnicos en español. Pero para un dojo que tiene karatecas de todos los niveles, de todos los objetivos, las personas que van al karate solo por una cuestión personal, de desarrollo y por ahí fuera, realmente el entrenamiento pliométrico es no más fácil de aplicar con todas las edades cuando es bien aplicado. Por ejemplo, tiene beneficios en la densidad ósea de los niños, de las personas mayores. Cuando es bien aplicado es como todo, ¿ok? Cuando es mal aplicado es un problema. Cualquier método de entrenamiento cuando es mal aplicado es un problema. Cuando es bien aplicado es fantástico para prevención de lesiones, para muchas cosas. Tiene muchas ventajas por eso. Pedro, yo he visto, bueno, creo que muchos hemos aplicado el método pliométrico. Algunos hemos leído sobre él o hemos estado documentándonos desde hace años. Otros lo hemos hecho casi intuitivamente o lo hemos visto y lo estamos copiando, ¿no? ¿Verdad? Porque a mí me ha tocado verlo así como que, ok, eso es pliometría, pero le falta tal factor. Me gustaría que nos explicaras poquito en qué consiste el método, qué es, en qué consiste y la mejor manera de aplicarlo, ¿no? De forma muy resumida, porque hay muchas variables que podríamos hablar, pero básicamente entrenamiento pliométrico es un entrenamiento que utiliza saltos, ¿okay? Y que el principal objetivo es desarrollar la potencia de los miembros inferiores o superiores, depende de lo que lo estamos haciendo, más precisamente un tipo de una forma de manifestación de fuerza que es fuerza reactiva. Es el nombre y que se manifiesta por una cosa que se llama el ciclo muscular ¿cómo se dice en español?
estiramiento, encurtamiento. Pienso que en español lo he dicho bien, ¿ok? O sea, A ver, y ¿cómo? entonces, ¿Estiramiento qué? ciclo muscular ¿Sí? de, déjame ver, en portugués, ok, estiramiento, encurtamiento. O sea, lo que ocurre es un estiramiento, por ejemplo, en un salto, o un desplazamiento en el comité, o un salto en kata, sea lo que sea. Cuando nosotros entramos en contacto con el suelo, o cuando hacemos un contramovimiento, sea cuando flexionamos las rodillas, por ejemplo, para después saltar, ok, eso provoca un estiramiento muy rápido, por ejemplo, en los muslos, ok, en el muslo de la pierna. Muslo no, déjame ver en español. El muslo, ¿lo que es el muslo en español? La parte más, digamos lo de La pierna. la pierna abajo de la cadera. Abajo de la cadera y ya viene el Adelante, muslo, ¿no? adelante. Es el Pero la muslo. parte de adelante, ¿sí? ¿Sí? La Sí, parte sí. de adelante de la, sí, entonces eso es. Entonces, la parte de adelante por debajo de la cadera, ok, hace un estiramiento muy rápido y ese contramovimiento, ese ciclo muscular después del estiramiento sigue un encurtamiento, o sea, una contracción muy rápida de ese mismo músculo, por ejemplo, ok. Ajá. Ese es un ejemplo. Pero el mayor error que yo veo en el entrenamiento pliométrico es que, como es un entrenamiento para fuerza rápida, más precisamente para la fuerza reactiva, para aumentar la potencia de las piernas, por ejemplo, ¿ok? Tiene que ser entrenado con series, Series. sí, series con pocas repeticiones, en atletas avanzados con la máxima velocidad posible. Y las personas lo que hacen es un entrenamiento de resistencia con saltos, pero eso no es pliometría. Lo que hacen es crear un circuito con escaleras, barreras, y ponen atletas haciendo 50, 70, 100 saltos seguidos. Eso no es entrenamiento pliométrico, es un entrenamiento de resistencia con saltos, ¿ok? Pero la pliometría es para desarrollar potencia. La potencia se desarrolla con máxima intensidad, muy pocas repeticiones por serie, y entre cada serie tenemos que tener 2-3 minutos de descanso para que el sistema neuromuscular se recupere el máximo posible, para que la próxima serie el atleta consiga hacerlo nuevamente en su máximo de potencia. Si no, eso es el principal error que yo veo, a esa confusión. Dígame. Qué interesante, Sensei. Dame un segundo, Sensei. Qué interesante lo que dices. Quiero retomar esto en el siguiente segmento. Tenemos que terminar este segmento de la entrevista, de la parte 1, porque se nos va a acabar el tiempo. Entonces dejo de grabar en este momento